Hoy es Halloween y justo les tengo la recomendación de relatos cortos clásicos para leer con temática de terror. Hola familia rinconera lectora, bienvenidos al canal. El día de hoy, que es Halloween, quise hacerles un video sobre algunas recomendaciones de relatos cortos muy interesantes y terroríficos que se presta muchísimo para leerlos ahora en Halloween. Si es que no tienen mejor plan que quedarse en casa, una buena opción es leer estos relatos que son súper cortos, te los avientas en 15, 20 minutos, media hora o un par de horas, y valen bastante la pena porque incluso son clásicos que han servido de inspiración para muchos autores famosos y de historias bastante sonadas, sobre todo en los últimos años. Si eres de las personas que no se siente con la confianza de leer algún clásico por algún temor en relación a que no puedas entender algunas palabras o de que sea muy difícil o de que son textos largos y cansados, con estos relatos cortos puede ser tu primer acercamiento hacia los clásicos y te juro que no te vas a arrepentir. Y el autor con el que voy a empezar en esta ocasión es precisamente un autor que fue pionero en el tema de la novela gótica durante el siglo XIX y que ha servido de inspiración para muchísimos autores, incluso de la época actual. Estoy hablando de Edgar Allan Poe, que él nació en 1809, vivió 40 años, falleció por delirium tremens debido a su adicción al alcohol. Él escribió alrededor de 70 cuentos, también escribió poemas y tiene una única novela que son las narraciones de Arthur Gordon Pym. Se puede decir que él fue el creador del género gótico, donde observamos varias características en sus obras, entre ellas emociones desbocadas, donde encontramos amor, depresión, angustia, paranoia, en donde de un momento a otro hay cambios muy drásticos de un tipo de personalidad a otra, principalmente en los protagonistas de las historias. Vemos que hay un ambiente de misterio, de suspenso, y también vemos muchos temas sobrenaturales. Entonces, estas son las características principales de sus historias. Vemos que él también proyecta mucho de los sentimientos que vivió a lo largo de su vida, transmitido en muchas de sus obras. Entre ellos está la adicción al alcohol, al opio y sus episodios de violencia que tenía. El primer relato de Edgar Allan Poe que leí hace poco fue El entierro prematuro, en donde de inicio se relata acontecimientos de personas que habían tenido la experiencia de haber sido enterradas vivas. Recordemos que durante el siglo XIX uno de los mayores temores que tenían las personas eran el de ser enterradas vivas cuando no se habían diagnosticado adecuadamente si habían estado muertas o no. También tomemos en cuenta que en esa época no había los adelantos tecnológicos como para verificar la muerte de las personas y muchas de ellas a veces tenían la mala fortuna de ser enterradas vivas. Por eso, algunos de los ataúdes de esa época están equipados precisamente para mantener a una persona viva cierto tiempo, si es que en este caso la llegan a enterrar viva, pueda vivir algunos momentos más o también que pueda generar alguna ruta de escape haciendo el ruido con alguna campana. A veces les ponían colchones para que no les lastimara el ataúd, etcétera. En el inicio de la narración, la intención del autor es crear esa atmósfera de que esto realmente le puede suceder a cualquier persona y eso es lo que hace interesante la historia. Posteriormente ya abarca su propia experiencia de cuando fue enterrado vivo debido a un trastorno que se le llama catalepsia, en donde los signos vitales descienden o a tal manera que no son perceptibles al ser revisados por algún médico o por alguna otra persona, dando la impresión de que la persona está muerta. Los episodios de catalepsia pueden durar entre horas y días y bueno,
esta fue la experiencia que narra el autor, su sentimiento en relación a la sensación de claustrofobia, de miedo y de terror de cuando él está confinado a un ataúd sin poder moverse. El segundo relato es El gato negro, donde una pareja tienen animales domésticos y durante el tiempo que transcurre la historia, el esposo empieza a tener episodios de violencia debido al consumo y el abuso del alcohol, en donde golpea a la esposa y también golpea a sus animales. Dentro de sus animales también se encuentra un gato negro. Para él, el tema de la superstición es un tema muy importante donde él refiere que los gatos negros son brujas y por lo tanto, en cierta manera, respeta al gato negro y no lo agrede de inicio, pero se siente incómodo ante su presencia. Esa incomodidad se va acrecentando a lo largo de la historia y va a haber un momento en que durante sus etapas de violencia el narrador agarra al gato y con un abrecartas le saca uno de sus ojos. Entonces, este acto de crueldad y macabro va a tener consecuencias a lo largo de la historia. Ya no les quiero contar más para que ustedes lo lean. Es un cuento interesante. Me sacó un poco de sorpresa porque no me esperaba una narración tan macabra y tan oscura en relación a los acontecimientos que se relatan en esa historia. Les recomiendo que lo lean para no hacerles ningún spoiler, hasta aquí lo voy a dejar, así que es una muy buena recomendación. La tercera historia es sobre el corazón delator, muchos de ustedes a lo mejor ya lo habrán escuchado, que trata básicamente de que el narrador vive con una persona mayor a él en cuanto a edad, y que por algún motivo él tiene una sensación muy incómoda al verle uno de sus ojos, ya que uno de sus ojos presenta una tonalidad entre gris y azul y bueno, parece que lo está mirando todo el tiempo. Parece que es un tema de alguna enfermedad de la córnea que tenía el señor, y obviamente eso le desquicia bastante al narrador. Llega hasta un momento a narrar de que lo perturba tanto, que lo incomoda y lo lleva a cometer un acto demasiado atroz. Así que no les voy a contar más para que ustedes lean la historia. El relato es muy cortito, es aproximadamente 5 páginas, eso se lo avientan en 15 minutos. El relato anterior igual son como 15 o 20 minutos, y son cuentos bastante cortos que, bueno, más que nada te dejan la impresión de las cosas con las cuales las personas de esa época se podían asustar o se podían perturbar. Y veo también mucho reflejo de lo que es el tema de la muerte, el tema de la resurrección, el tema, los simbolismos que utiliza en muchos de sus libros, bueno, en este caso en sus cuentos. Y bueno, es bastante interesante. Yo me quiero conseguir las obras completas, u obras más extensas sobre Edgar Allan Poe. Y bueno, uno de los que yo recomendaría comprar es el de Alma Clásicos Ilustrado porque es una edición muy bonita y está muy bien ilustrada. El segundo autor que voy a recomendar es Washington Irving, de la literatura norteamericana, que él es el escritor de Sleepy Hollow, que es la leyenda del jinete sin cabeza. Esta historia es escrita alrededor de 1820 y una de las influencias que tuvo Washington Irving para escribir esta novela, bueno, no es novela, es un relato bastante corto, es 80 páginas aproximadamente, o 30 páginas en algunas ediciones. Él se inspiró básicamente en algunos de los soldados que venían de Alemania para apoyar la guerra de independencia, que son los hessianos o los germanos. Se dice que muy seguramente él haya sido testigo de cuando uno de estos soldados le vuelan la cabeza con una escopeta y lo entierran en algún lugar, y en base a esto él
crea esta leyenda en donde el jinete hesiano sin cabeza despierta alguna de las noches buscando su cabeza, decapitando a las personas que se encuentra a su paso. Y la historia inicia cuando Ichabod Crane, un profesor de escuela, llega al pueblo de Sleepy Hollow para enseñar sus clases y ahí conoce a Katrina Van Tassel, que es la hija de un granjero con una gran fortuna dentro del pueblo y obviamente él se queda tanto enamorado físicamente como de su dinero. Para esto, Ichabod no es muy agraciado físicamente, es muy inteligente y bueno, él es pretendiente de Katrina, pero también tenemos por otro lado a Brom Bones, que es uno de los pretendientes con mejor porte físico, tanto que es bien parecido como que es un fortachón. Y obviamente se da cuenta de que Ichabod está pretendiendo a Katrina y obviamente esto le molesta. Para esto los Van Tassel hacen una fiesta de Halloween en su casa y una de las debilidades que tiene Ichabod es que es muy supersticioso. Entonces, Brom se da cuenta de esto y aprovecha para contar la historia del jinete sin cabeza durante la fiesta. Entonces, aquí es cuando Ichabod empieza a entrar con mucho miedo y a la hora de tenerse que regresar a su casa tiene que pasar por el cementerio donde muy seguramente hay el cadáver del jinete sin cabeza y él tiene mucho miedo de encontrarse con este jinete. Para esto, la única manera de salvarte del jinete es que atravieses un puente que él no puede atravesar. Entonces, durante la noche, todos van a sus casas y bueno, al día siguiente ya no encuentran a Ichabod, ven que no lo encuentran por ningún lado, lo único que encuentran es una calabaza despedazada cerca del puente en donde el jinete no puede pasar. Y bueno, muchas de las teorías es de que el jinete haya acabado con Ichabod y la otra es que Brom le haya jugado una broma y le haya estrellado una calabaza en su cabeza o algo así. Por lo tanto, Ichabod muy seguramente huyó y algunas lenguas dicen de que lo han visto en otro pueblo en un matrimonio, ¿no? Hay algunas adaptaciones de este cuento que han sido llevadas al cine y a la televisión. El que más se apega a la historia es la de Disney, que es la clásica del jinete sin cabeza. Tenemos la de Tim Burton, que se estrenó en 1999, en donde vemos una versión diferente, vemos los mismos personajes, pero una versión completamente diferente. Vemos a Ichabod, que es un investigador, que está viendo una serie de asesinatos, etcétera, ¿no? Entonces es una historia totalmente diferente, pero con el mismo contexto de personajes y la misma leyenda del jinete sin cabeza. Y hay otra serie que yo no he visto que se llama Sleepy Hollow también, que no puedo opinar sobre ella porque no la he visto. La de Tim Burton me parece muy buena película, vale la pena ver, pero no guarda mucha relación con la historia original del libro, por si acaso. La que más se apega es la de Disney, que dura como unos 20 minutos, media hora más o menos, que la pueden encontrar en Disney Plus. La siguiente novela que les voy a recomendar está escrita por Robert Louis Stevenson, que es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Este lo tengo en físico. Tengo una edición ilustrada que me gusta bastante, que se la recomiendo que la consigan, pero también puedes conseguirla en edición de Alma Clásicos, que es una edición muy buena. Esta novela tiene un estilo gótico también como las anteriores que les he comentado. Y bueno, yo creo que la mayor parte de ustedes sabe la historia de fondo. Vemos que la historia inicia justo cuando Utterson, que es el abogado del Dr. Jekyll, por alguna razón que él no se explica, Mr. Hyde pasa a ser el heredero del Dr. Jekyll ante cualquier evento que le ocurra a este. Y de buenas a primeras es su protegido. Para esto el señor Hyde,
o Mr. Hyde, es un ser sumamente grotesco, detestable, que no le gusta a ninguna persona. Y eso es lo que se le hace más extraño al abogado Utterson, ya que el abogado Utterson es un amigo íntimo del Dr. Jekyll y él está preocupado de por qué esta persona se vuelve tan cercana a su amigo. Y él decide investigar qué es lo que está sucediendo. En algunas ocasiones vemos algunas partes del relato en forma epistolar, es decir, en forma de cartas, en donde vemos algunos sucesos que van aconteciendo durante la historia y que se va devanando el misterio de quién es Mr. Hyde. Para esto, una de las composiciones más llamativas de la historia es el ambiente en donde se ubica la historia, que es en el antiguo Londres, en el siglo XIX, donde vemos las calles con neblina, los faroles y este ambiente tan lúgubre y tan misterioso en el cual se relatan los hechos y lo cual lo hace un escenario muy terrorífico y que bueno, muchas veces te llena de suspenso. No es un suspenso tan impresionante como lo que estaríamos acostumbrados actualmente, pero muy probablemente en esa época haya sido más llamativo, ¿no? Acá el tema central de la historia que me llamó mucho la atención es la dualidad que se ve del Dr. Jekyll hacia Mr. Hyde. Bueno, ahora no creo que esté hablando de spoilers a este nivel porque yo creo que todo el mundo sabe quién es el Dr. Jekyll y quién es Mr. Hyde. Así que los invito igual a que lean la historia porque es muy interesante, pero me llama mucho la atención la dualidad que manejan en el personaje, ya que era visto la personalidad del Dr. Jekyll, que es una personalidad que en este caso es Mr. Hyde, de una manera muy agresiva y grotesca, que muchas veces lo manifestaban algunos pacientes psiquiátricos de la época que eran vistos como monstruos y que muchas veces eran recluidos en hospitales psiquiátricos y se les daban tratamientos infrahumanos en donde muchas veces sufrían o empeoraban su condición y lo cual no era nada humano el trato que recibían. Y bueno, también se hace hincapié en que el descubrimiento que hace el Dr. Jekyll de investigar la maldad del ser humano y de la capacidad que tiene cualquier persona de realizar actos criminales, a veces no tiene ningún límite y se nos puede salir de las manos el explorar este mundo, ¿no? Que a veces no entendemos del todo. Y es un libro 100% recomendable. Hay muchísimas adaptaciones cinematográficas y bueno, hasta de caricaturas. Una de las que yo vi que me queda más en la mente es una interpretada por Julia Roberts y John Malkovich, que es El secreto de Mary Reilly, en donde Julia Roberts interpreta a una empleada doméstica del doctor Jekyll y ella es testigo de las escenas en las cuales el doctor Jekyll se llega a transformar en Mr. Hyde. Si pueden ver la película, me parece que está en HBO. Les recomiendo que le echen un vistazo, la vean y luego me comenten en la cajita de comentarios qué les pareció esa versión cinematográfica. Y el último libro que les voy a comentar, que es un libro también corto que se lo pueden aventar en un par de días y que es uno de mis favoritos clásicos, es Frankenstein por Mary Shelley, en donde ella lo escribe a manera de un reto que le habían hecho para ver entre ella y varios escritores o varias personas quién podía crear la mejor historia de terror. Y de ahí es como nace Frankenstein. Y muchos de los autores de esa época, incluso de los modernos, dicen que Frankenstein podría decirse que es la primer historia de ciencia ficción escrita a nivel mundial. Y Frankenstein justo relata la historia de Víctor Frankenstein, ¿sí? No es tanto como muchos pensamos que es el monstruo Frankenstein, en este caso no es así, la historia verdadera
es que es Víctor Frankenstein. El monstruo de Frankenstein no tiene nombre, se le conoce como monstruo o demonio durante todo el relato. Y bueno, la mayoría de nosotros conocemos la historia clásica que se ve muchas veces en los dibujos animados o en algunas adaptaciones cinematográficas donde vemos un castillo y está Víctor Frankenstein experimentando con una tormenta, rayos, pero en la realidad en el libro no se relata nada de eso, sino que la historia arranca cuando un capitán de un barco se encuentra varado en el hielo del Polo Norte, en alguna zona del Polo Norte, y justo se están derritiendo algunos casquetes polares, se libera el barco de donde estaba aprisionado durante muchísimos días, me parece que hasta fueron meses, y de repente divisan a un hombre en un bloque de hielo. Se les hace bastante extraño ver a una persona en esa parte del mundo donde hay únicamente nieve, hay hielo, no hay absolutamente nada, y los deciden subir al barco. Este se encuentra en unas condiciones bastante delicadas de salud y bueno, se espera que se recupere unos días y posteriormente empieza a contar su historia. Esta persona a la cual rescatan es precisamente Víctor Frankenstein. Y él empieza a relatar prácticamente su historia desde cómo inició su curiosidad por el tema de la biología, el tema de la vida, la relación que tuvo con sus padres, Elizabeth, que es su amor durante toda su vida, cómo influye ella en su vida, cómo conoce a su mejor amigo Henry Clever y su obsesión por querer encontrar la clave de la vida a través de la experimentación con los cuerpos. Él para esto se sigue bastante a uno de sus profesores en la Facultad de Medicina, y es ahí donde empieza a descubrir cuál es la clave de la vida, y por azares del destino y durante muchos años de ensayos obtiene la clave de la vida, y es con lo cual revive a una criatura de la cual él no entiende absolutamente nada. Y vemos mucho en esta faceta cómo es que el ser humano juega a ser Dios sin entender las consecuencias de sus actos. Se ve que revive a la criatura, no entiende exactamente qué es, la criatura termina huyendo, escondiéndose, y él se desentiende completamente de él. Para esto, durante los siguientes años se van a ver las consecuencias de los actos que hizo de no hacerse responsable de la creación que realizó. Y es por eso que este libro a Frankenstein se le llama como el Prometeo moderno, precisamente porque crea la vida y de alguna manera rivaliza con Dios ante este tema de la creación. Se ve que el monstruo trata de encajar de alguna manera en la sociedad, pero obviamente no encaja porque la sociedad es muy prejuiciosa, lo ven como un monstruo y terminan atacándolo, huyendo de él, y eso evidentemente a él lo desespera y lo enoja porque lo único que quiere es encontrar a alguien que lo entienda y que lo ame, tal y como es. Es un gran libro que te deja un gran mensaje que puede servir para cualquier edad. Incluso yo lo recomendaría para adolescentes, que en donde se ve mucho el tema del bullying y el ser prejuicioso. Lo recomiendo para todos aquellos que son padres o que son profesores, pueden de alguna manera recomendarlo en lecturas para adolescentes y jóvenes, ¿no? Además, es un libro muy fácil de leer y que se lee en un par de días. Bueno, las adaptaciones cinematográficas son bastantes. Una de las últimas que yo he visto es la de Kenneth Branagh con Robert De Niro, que si bien se apega a la historia del libro, hay una variación que tiene por ahí, que en lo personal sí me gustó,
pero no me gustó mucho el guión que utilizaron. Me parece que el guión se queda bastante corto con el tema de la novela es mucho mejor. Pero de todas formas, les recomiendo que igual echen un vistazo a la película, la pueden encontrar también en HBO, por si quieren verla, y bueno, ustedes me comentan qué tal les pareció. Y bueno, hasta aquí mis recomendaciones para Halloween. Espero que les haya gustado el video. Igual son libros que los pueden leer en cualquier momento del año, no necesariamente en Halloween. Y son unas lecturas que para mí han sido extraordinarias y que me han gustado bastante y por eso se las quise compartir en este video. Y bueno, si les ha gustado el video, compártanlo, por favor denle like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones y nos estamos viendo en un siguiente video. Cuídense mucho, que pasen un día extraordinario. Un fuerte abrazo. Bye.